Hemos estado estudiando alguna de las bienaventuranzas. Hoy toca la tercera bienaventuranza, la cual hace enfoque a la mansedumbre. Antes de comenzar con esto, me gustaría que reflexionemos y recordemos más bien qué son las bienaventuranzas. ¿Usted recuerda qué significa la palabra bienaventurado, bienaventurada? Dichoso, ¿sí? Felices, bendecidos, ¿verdad? Cuando Jesús habla acerca de las bienaventuranzas, está diciendo, esto te va a hacer feliz. Si tú pones en práctica esto, vas a ser dichoso, vas a ser bendecido. Pero ¿sabe también qué son las bienaventuranzas? Son aquellos rasgos de carácter de los ciudadanos del reino de Dios. Para que podamos comprender un poquito más este término, me gustaría preguntarle, ¿usted qué rasgos identifica en las personas, por ejemplo, que viven en Alvarado, Veracruz? Usted sabe que cada ciudad, cada pueblito, cada estado o cada nación tiene en sus habitantes ciertos rasgos que los hacen distintos a otros. Y si hablamos de Alvarado, que fue lo primero que se me ocurrió, ¿qué podemos decir de las personas que habitan en este lugar? Sí, ¿verdad? Tienen una forma de hablar muy particular, aparte de su acento, porque tienen un acento como muy costeño, ¿verdad? Pero aparte de eso, su manera de expresarse, sus palabras, a veces pues ocupan palabras antisonantes y no son todos, claro, pero pensamos en Alvarado e inmediatamente lo relacionamos de esa forma. Cuando pensamos en las personas que viven en Monterrey, por ejemplo, ¿qué podemos decir de ellos? ¿Cuáles son sus características? También su acento, ¿verdad? Es un tanto golpeado, un poco cantadito, y bueno, si los escuchamos hablar del cabrito, pues sabemos que son de Monterrey. Con esto quiero decirles que cada persona tiene ciertos rasgos, ciertas cualidades que los hacen ciudadano de tal o cual país, ciudad o lugar. En el reino de Dios es lo mismo. Es lo mismo, mis hermanos. Hay rasgos que nos identifican y nos hacen diferentes al resto de las personas, en este caso de quienes no conocen a Jesús. Y aquí es donde entran las bienaventuranzas. Usted y yo debemos anhelar, tener y vivir estas bienaventuranzas porque son rasgos de carácter que todo ciudadano del reino de Dios debe tener. Estos rasgos de carácter son marcas que nos hacen distintos, que nos identifican, y no se trata de especializarnos y decir, bueno, yo tengo o yo quiero vivir la bendición de la bienaventuranza de ser pobre de espíritu, porque siento que sí, soy pobre de espíritu, siento que soy bienaventurado por llorar por mis pecados, por mis faltas, pero hago a un lado la mansedumbre, eso no va conmigo, o hago a un lado la misericordia, eso tampoco va conmigo. Y no, hermanos, usted y yo como ciudadanos del reino de Dios debemos anhelar tener todas estas bienaventuranzas y que sean parte de nosotros, porque únicamente así vamos a ser felices. Si alguien nos pregunta cuál es el secreto de la felicidad, aquí tenemos la respuesta. No nos vamos a ir lejos. Estudiemos las bienaventuranzas, aprendamos de ellas y pidámosle a Dios que se hagan carne en nosotros para realmente ser felices. En estas bienaventuranzas no podemos excluir ninguna, como le decía, no podemos decir esta sí y esta no. Dios anhela que las tengamos todas, porque son rasgos de carácter. Las dos primeras bienaventuranzas, hermanos, hacen alusión a
aspectos internos, a cosas que yo debo trabajar o más bien que son muy mías, como el ser pobre de espíritu y el llorar por mis faltas, por mis errores, por mis pecados. Pero la tercer bienaventuranza trata de cómo uno se debe relacionar con su prójimo. Es la primer bienaventuranza de la cual Jesús dice: esto lo tienes que observar, lo tienes que ver, porque te conviene para que te puedas relacionar bien con tu prójimo. Entonces, la pregunta es: ¿será importante ser mansos? ¿Será importante vivir en mansedumbre? Yo creo que sí. Dios sabía que lo primero que necesitaríamos para relacionarnos unos con otros no sería la pobreza de espíritu y no sería llorar para ser bienaventurado, sería la mansedumbre. Así que estas 8 cualidades que vamos a estar estudiando en el resto de los sábados son cualidades que cada uno de nosotros debe anhelar. Le invito a que abra su Biblia en Mateo 5. Me gustaría que alguno de ustedes le pudiera dar lectura. Hermana Saraí, ¿podría acercar el micrófono a nuestra hermana Dafne? ¿No hay micrófono? Vamos a leer Mateo 5 verso 1, 2 y 5, por favor. Uno, 2 y 5. Bueno, lo voy a leer yo. Muchas gracias. Dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto es lo que vamos a reflexionar hoy, hermanos. Hay otra versión, la cual dice: Dios bendice a los humildes, pues ellos recibirán la tierra prometida. Creo que nos resultaría un poquito complicado preguntarnos qué es ser manso. Tal vez nos confundimos un poco al tener esa idea. Yo creo que lo mejor sería preguntarnos qué no es ser manso. ¿Cuáles son las características, las cualidades de una persona que no es mansa? En el español actual, hermanos, la palabra manso no es una palabra que nos cause orgullo o que sea muy honorable, ¿verdad? Es una palabra que conlleva servilismo, que conlleva bajeza de carácter, que conlleva incapacidad o falta de voluntad. La palabra manso, o cuando decimos esta palabra, inmediatamente nos presenta en la mente el retrato de una criatura sumisa e ineficaz. Yo creo que si nos ponemos a preguntar, hacer un experimento social, ¿para ti qué es ser manso? ¿Cuál más nos respondería lo que usted pensó en este momento? Pero ser manso no es ser tonto, no es ser ineficaz, sino todo lo contrario. Recuerdo que nunca faltaba en el salón de clases aquel compañerito al cual siempre le estaban pegando, le daban zapes, le pateaban la mochila, le escondían la mochila, se la tiraban al bote de basura y lo violentaban, y ese compañerito se quedaba callado, sumiso, no decía nada, no hacía nada, y los demás lo seguían haciendo con él todo el tiempo.
y decíamos, bueno, es que es un niño muy manso, es muy quieto, muy tranquilo, muy sumiso. Pero ese no es el significado real de la palabra manso. Y si nosotros tenemos ese concepto, hoy Dios nos va a cambiar ese concepto. Porque muchas veces, como dice la Biblia, por falta de conocimiento, el pueblo se pierde, ¿verdad? Y actuamos de tal manera pensando que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es que Dios quiere que yo sea una mujer mansa, entonces tolero lo que sea, aguanto lo que sea y me quedo callada siempre. Y esa no es mansedumbre. Ser manso no es dejar de actuar, hermanos. Ser manso no es dejar de razonar, de pensar o de expresar lo que pienso y lo que siento. Tampoco es debilidad o falta de carácter, sino todo lo contrario. Fíjese, la mansedumbre es tan importante en nuestras vidas que nos va a llevar a tener el carácter necesario para enfrentar cualquier situación. Mansedumbre es carácter, hermanos, no es falta de carácter como lo hemos creído siempre. Usted y yo necesitamos la mansedumbre porque nos va a llevar a tener el carácter necesario para enfrentar cualquier problema, cualquier situación de la manera adecuada y resolverla a través de los medios adecuados. Esa es la mansedumbre. No es sumisión, no es quedarme callada, no es anularme, no. Y lo vamos a ver en el transcurso de este tema. Fíjese que me llama la atención que Aristóteles era una persona que hablaba mucho de la mansedumbre y él siempre situaba más bien para definir lo correcto de cada virtud, él la situaba en ambos extremos. Por ejemplo, si hablamos de una persona despilfarradora que apenas le llega su quincena y ya se la gastó, o compra lo que sea y no ahorra, no tiene el hábito de compartir, de dar, lo ponemos en un extremo que no es bueno, ¿verdad? No es sano. Y por el otro extremo tenemos a la persona tacaña, aquella que no gasta, aquella que no da, aquella que todo lo quiere guardar, atesorar y que a lo mejor necesita, pero por no desprenderse no da y no gasta, no suelta. Tenemos esos dos extremos. Yo les pregunto, ¿cuál es el correcto? ¿Usted qué me puede decir, hermano? Ninguno de los dos es el correcto, ¿verdad? El correcto es estar en el centro. Y esto ocupaba Aristóteles para decir qué es lo correcto en mi vida, cómo debo actuar yo. Todo lo situaba en el centro. En el centro entonces, hablando de este ejemplo, sería la persona generosa. Aquella persona que no despilfarra, pero que sabe dar, que sabe compartir, que también sabe ahorrar y sabe administrarse. Esa es una persona generosa. Dios siempre nos quiere poner en el centro de cualquier virtud. Como dicen por ahí, ni muy, ni tan, ¿verdad? ¿Por qué les menciono esto? Porque así es como Aristóteles llegó a definir y hablar demasiado de la mansedumbre. Él decía que la mansedumbre es el término medio entre la ira excesiva y la actitud de desinterés e indiferencia. Esa es la palabra. La actitud que va al centro, no ira excesiva, pero tampoco desinterés. Si nosotros tenemos un conflicto, un problema, hermanos, ahí es donde vamos a necesitar mansedumbre. Y depende de cómo reaccionemos, es como Jesús va a decir de nosotros: eres bienaventurado porque eres manso, porque no te encendiste en ira excesiva, pero tampoco te quedaste indiferente, sumiso, sin decir nada. Hiciste lo que tenías que hacer en el tiempo indicado y resolviste las cosas como las tenías que resolver, a través de los medios adecuados.
La persona mansa, le pregunto, ¿usted cree que puede experimentar enojo, inconformidad, molestia, indignación? Sí. Y qué bueno, si usted ha sentido todo eso, qué bueno, le felicito. Somos seres humanos, quiere decir que tenemos sentimientos y emociones, y esas emociones no son malas, hermanos. No hay que satanizar el enojo, la ira, la inconformidad, la molestia cuando algo no nos gusta. Si Dios nos ha puesto en un lugar y algo no está funcionando bien y usted lo siente en su corazón, tiene que hacer algo. No puede quedarse ahí sentado, no me puedo quedar sumisa, calladita. Es que ¿qué van a decir si yo opino? ¿Qué van a decir si yo intervengo? Ahí entra la mansedumbre. Porque si nos excedemos y gritamos y peleamos y aventamos y lastimamos, estamos mal, no hay mansedumbre. Pero si por el contrario me callo, no digo, no hablo, no opino, también estoy mal, no tengo mansedumbre. Dios desea que usted y yo estemos en el término medio, siempre resolviendo las situaciones y los conflictos de la manera adecuada, en el tiempo adecuado, con las palabras correctas y a través de los medios correctos. Esa es una persona con mansedumbre. Mi esposo comentaba ahorita, Jesús en el templo, uno de tantos ejemplos, y podemos decir, bueno, Jesús expresó, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué sintió esa indignación? Se tenía que quedar callado, se tenía que quedar sentadito, sumiso. No pudo con eso. No pudo al ver cómo prostituían, permítanme usar esa palabra, el templo de Dios. Él no pudo con eso, hermanos. Piensa en algo que a usted le indigna, le molesta, le causa inconformidad. Pues a Jesús le pasó con el templo, porque era la casa de su Padre y porque Él de alguna manera tenía que defender lo que era suyo, pero siempre lo hizo con mansedumbre. Ahorita vamos a ver otro ejemplo de Jesús. Quiero ponerle algunos ejemplos y me gustaría que usted vaya haciendo un ejercicio en su mente y vaya pensando cómo reaccionaría. El primer ejemplo, su vecino le avienta una piedra a su coche o a la ventana de su casa. ¿Cómo reaccionamos ahí, hermanos? Ahí es donde entra la mansedumbre. ¿Reaccionamos con ira excesiva? De que vamos y ¿por qué me aventaste la piedra? Y agarro yo una piedra también y se la aviento y le hago lo mismo y le pago con la misma moneda. O nos causa indiferencia, no pasa nada, al rato le compro yo el cristal a mi coche o a mi casa. Ay, no, es que yo soy hijo de Dios, yo no le voy a ir a decir nada. No. Consumición, indiferencia, no, ¿verdad? Ahí entra la mansedumbre, un término medio. ¿Cómo actuar ante esa situación? Es lo que Dios quiere revelarnos. ¿Cómo actuaríamos, hermanos? Ignoremos por un momento que somos cristianos todos. Bueno, no podemos ignorarlo. Más bien quise decir, ignoremos que estamos en el templo. Imaginemos que estamos en nuestra vida secular allá. En verdad, ¿cómo reaccionaríamos? Solo usted, yo y Dios lo sabe, ¿verdad? ¿Cuáles son mis impulsos? ¿Qué tiendo a hacer ante una situación así? Grito, empujo, lastimo con mis palabras. ¿Qué hago? O me intimido, que es todo lo contrario. Me intimido, me anulo, me da miedo. ¿Cómo actuamos, hermanos? El segundo ejemplo, y este es un ejemplo que me da mucha tristeza porque hay muchas iglesias, mujeres son víctimas de esta situación por una mala interpretación de la palabra mansedumbre.
No, es que tú como mujer tienes que ser mansa en tu hogar, en tu matrimonio. Una mujer, una esposa cristiana que es víctima de violencia, hermanos. ¿Dónde está la mansedumbre en esa mujer? ¿En soportar todo? ¿En que la golpeen? ¿En que la hieran con las palabras? ¿En que la engañen? ¿En que la humillen, la sobajen? Y es que tú no tienes que decir nada porque eres cristiana. Tienes que mostrar que eres mansa, que tienes esa mansedumbre. Y no digas nada y no lo hables con tu pastor y no lo hables con tu líder y no pidas ayuda. Y golpe tras golpe, golpe tras golpe, estar soportando y aguantando, ¿es mansedumbre? El otro extremo, irme a los golpes con mi esposo. Ah, tú me pegas, pues yo también. Ah, tú me engañas, yo también. Y estamos ahí al tú por tú, ¿verdad? Parece ring, peleando, lastimándonos y viviendo en un círculo vicioso y tóxico. ¿Será lo que Dios quiere para el matrimonio? Recordemos el término medio. ¿Qué será lo correcto? Con mansedumbre, ¿cómo debería actuar esa mujer cristiana? ¿Puede poner una demanda, hermanos? ¿O no? Acuérdense que somos cristianos, pero también tenemos derechos, deberes como ciudadanos, de los cuales podemos echar mano si se necesita, si se requiere. Y en ninguna parte de la Biblia Jesús aprobó la violencia contra la mujer o contra el hombre. En ninguna. Podemos decir, es que yo tengo que ser manso y humilde y soportar y aguantar. Si está en riesgo tu vida, tu integridad, tu salud física, mental, emocional, la de tus hijos, eso no es ser manso. De verdad Dios desea que Él, más bien yo deseo que Dios revele en nuestro corazón el poder de esta palabra, mansedumbre, y que no nos estemos equivocando y confundiendo, porque al carecer de ella, hermanos, podríamos sufrir mucho. No por nada Jesús dijo, felices son los que practican la mansedumbre. El tercer ejemplo, usted es víctima de robo. Le asaltan su negocio, le roban algo en su casa, sus pertenencias. ¿Qué haríamos? La respuesta para todos estos tres ejemplos es resolver estos conflictos de forma justa y pacífica a través de los medios adecuados. Esa es la mansedumbre, hermanos. La mansedumbre nos tiene que llevar a resolver los problemas, a solucionar los conflictos, pero siempre de manera justa y pacífica. No con gritos, no con golpes, no con alboroto, pero tampoco quedándome callada, nula, y no hacer nada, y veo que mi casa se está cayendo en pedazos, pero es que yo soy cristiana, yo tengo que ser sumisa, yo tengo que ser humilde, yo como varón tengo que guardar silencio y que mi esposa haga todo lo que quiera y yo no. No, hermanos. La mansedumbre nos lleva a resolver los conflictos de forma pacífica y justa, ocupando los medios adecuados. Quiero que veamos lo que dice Eclesiastés 10, por favor, Eclesiastés 10, verso 4. Voy a darle lectura en una versión distinta a la que solemos tener. Dice, si el que gobierna se enoja contigo, no pierdas la cabeza. El remedio para los grandes errores es tomar las cosas con calma. Si una persona se enoja contigo, ¿cuál es el consejo? No pierdas la cabeza. Si tú no quieres tomar o tener grandes errores, entonces toma las cosas con calma. En otras palabras, nos está diciendo, si tienes un problema, toma las cosas con calma.
Resuelve las cosas con mansedumbre, porque así te vas a evitar cometer grandes errores. ¿Y cuántos de nosotros hemos cometido grandes errores a lo largo de nuestra vida, hermanos? Solo por no actuar con mansedumbre, por hablar de más o por hablar menos, por abrir la boca o por cerrar la boca. Dios desea que no cometamos grandes errores en nuestra vida. Por eso necesitamos tomar las cosas con calma y actuar siempre mansamente. La mansedumbre, fíjese, encontré este dato interesante, implica la capacidad de autocontrol y de dominar el enojo. No quiere decir que una persona mansa no se enoje. Más bien, esa persona, por ser mansa, va a controlar su cólera, su rabia, su enojo, y está relacionada con otras virtudes como la humildad y la apacibilidad. No por nada la Biblia en otras versiones dice: bienaventurados los humildes. Sí, es un sinónimo de mansedumbre. Así que los mansos sí pueden estar enojados, pero refrenan su ira. Saben hasta dónde y cómo controlar ese enojo. Ellos no se van a enojar por cualquier cosa. Las personas mansas, si se enojan, si se molestan, si se indignan, será por algo con justa razón. No será por cualquier cosa, ni porque llueve o porque sale el sol, o porque me habló o no me habló, o porque hace frío o hace calor. No, una persona mansa no se anda enojando por cualquier cosa, más bien lo hace por cosas que realmente provocan esa emoción, pero la sabe controlar. Juan 18, versos 19 al 23. Me gustaría que alguien me apoye a leer estos versículos. Levanta su mano para que le proporcionen el micrófono. Juan 18, 19 al 23. Y aquí vemos un claro ejemplo de cómo Jesús, hermanos, se defiende. Vamos a escuchar, ¿sí? Es Juan 18, 19 al 23. Mientras tanto, el sumo sacerdote interrogaba a Jesús acerca de sus discípulos y de sus enseñanzas. Yo he hablado abiertamente al mundo, respondió Jesús. Siempre he enseñado en las sinagogas o en el templo, donde se congregaban todos los judíos en secreto, no he dicho nada. ¿Por qué me interrogas a mí? Interroga a los que me han oído hablar. Ellos deben saber lo que dije. Apenas dijo esto, uno de los guardias que estaba allí cerca le dio una bofetada y le dijo: ¿así contestas al sumo sacerdote? Si he dicho algo malo, replicó Jesús, demuéstramelo. Pero si lo dije es correcto, ¿por qué me pegas? Quiero que se quede el texto ahí, por favor, proyectado. Vemos esta situación en la cual Jesús de alguna manera se defiende ante lo que le estaban diciendo. Él responde de una manera que no le gusta a la otra persona, y esta persona entonces le da una bofetada. ¿Qué hace Jesús, hermanos? Se queda sumiso, porque Jesús dijo: yo soy manso y humilde, no tengo que hablar, no tengo que decir, no tengo que defenderme, que me sigan pegando. Mire, Él dijo: si he dicho algo malo, demuéstramelo. A ver, ¿qué dije de malo? ¿Por qué me estás pegando? Pero si lo que dije es correcto, ¿por qué me pegas? Jesús cuestionó, hermanos, porque le dieron un golpe injustamente. ¿Por qué me pegas?
Así que los mansos son hombres y mujeres que sufren mal, ¿sí? Pero no se amargan. Y en ellos no nace el deseo de vengarse. Qué hermoso, ¿verdad? Todos necesitamos la mansedumbre, hermanos. Los hombres mansos son tal y cual como Jesús de Nazaret. Sufren mal, reciben golpes. Más adelante vemos, lo injuriaron, lo azotaron, la lanza, la corona, lo escupieron. Él sabía que era plan perfecto y voluntad de Dios. Sin embargo, no dejaba de sentir, hermanos, porque era humano, porque era carne como usted y como yo. Pero él dijo: yo soy manso y humilde. Y esa mansedumbre y esa humildad lo llevaba a no sentir amargura ni el deseo de vengarse. Los mansos, hermanos, no guardan amargura en su corazón ni el deseo de venganza. Y tal es el caso de Jesús, que tiempo después, estando en esa cruz, él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. La mansedumbre de Cristo lo llevó a expresarse de esa manera, porque él no guardaba amargura, porque él no guardaba deseos de venganza. Una persona que dice tener mansedumbre lo deberá mostrar a través de su humildad. Aquella persona que no demuestra humildad en sus palabras o en sus hechos carecerá de mansedumbre. ¿Por qué, hermanos? Porque la humildad siempre nos va a llevar a reconocer nuestros errores, a reconocer en qué fallamos, a reconocer que necesitamos un consejo y que debemos escuchar a quien nos da ese consejo. Si a usted o a mí no nos gusta escuchar consejos, no nos gusta que nos señalen en qué estamos mal, o creemos más bien que nunca estamos mal y no nos equivocamos, y que los que se equivocan son todos los demás menos yo, entonces tenemos un problema y necesitamos mansedumbre. Necesitamos pedirle a Dios humildad. Una persona humilde, hermanos, es la que sabe humillarse, y no quiere decir que va a reducir su valor personal, sino todo lo contrario. Dios aumenta su valor porque ha sido mansa y porque ha sido humilde. Pero siempre recuerde eso: todo en su justa medida, en un término medio, para que entonces así podamos vivir en mansedumbre. Podemos ver hasta aquí, hermanos, que Jesús era un hombre manso y humilde de corazón, que, por cierto, reflexionando en ese texto que dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, nos lleva a entender entonces que la mansedumbre y la humildad es algo interno, ¿sí? Algo que nace de adentro. No es algo que tiene que ver, hermanos, con el exterior. Porque muchas veces decimos: bueno, es que yo soy humilde por mi manera de vestir, porque tal vez soy pobre, y aquella persona no es humilde porque no es pobre, y porque a lo mejor viste bien, o porque yo le pongo ciertas cualidades según mi vista, lo que veo. Pero Jesús mismo lo dijo: manso y humilde de corazón. Él ve la humildad de nuestro corazón. No confundamos humildad, hermanos, con la humilde condición social o económica de una persona. No es lo mismo. Puede haber personas con condición social tal vez muy escasa, una economía muy escasa o bajos recursos, pero son las personas más humildes o tal vez las más egoístas. O todo lo contrario, una persona humilde, es lo que ya dije, ¿verdad? Una persona humilde con un corazón lleno de soberbia,
y una persona que tal vez tenga mucho ante nuestros ojos y le guste compartir, le guste dar y quiera siempre sembrar y hacer el bien, o todo lo contrario también, ¿sí? La humildad, hermanos, se lleva en el corazón. No determinemos quién es o quién no es humilde por lo que nuestros ojos ven, porque Dios siempre mira nuestro corazón. Jesús dijo: soy manso y humilde de corazón. Trabajemos esa mansedumbre desde el corazón, hermanos, y seguramente se va a ver reflejado en todo lo demás. Jesús y la mansedumbre. Él entendió que era importante ser manso con las personas que lo rodeaban, y ese es el consejo de Dios para nosotros hoy. La mansedumbre nos va a llevar a tener buenas relaciones con los demás, y la mansedumbre nos va a llevar a tener una relación correcta con Dios. Es lo que Jesús nos enseñó. En el primer punto, mansedumbre ante sus semejantes. Jesús de Nazaret sabía que tenía que echar mano de esa mansedumbre en la tierra porque la iba a necesitar. Si él quería relacionarse de manera correcta con la gente, tanto buenos como malos, tenía que ser manso. Veamos lo que dice Mateo 22, verso 15 al 22. Mateo 22, verso 15 al 22. Bueno, le voy a dar lectura. Dice: entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Y este no es el único caso, ¿verdad? En la Biblia hay varios casos donde personas le querían tender trampas a Jesús, lo querían tentar. ¿Cómo reaccionaba Jesús, hermanos? Sigue diciendo: enviaron algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Primero lo halagaron, ¿verdad? Pero con una mala intención. Sabemos que no te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. A ver, danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César, sí o no? Conociendo Jesús sus malas intenciones, se quedó callado, no dijo nada, no los confrontó, porque seguramente lo que iba a decir no era bueno y no edificaba, y si no edifica entonces no lo digas, y porque iba a provocar conflictos y problemas. No. Jesús usó la mansedumbre para confrontarlos y para cambiar esa manera errónea de pensar de la gente. Jesús replicó: hipócritas, ¿por qué me tienden trampas? Muéstrenme la moneda para el impuesto. Y entonces se le enseñaron. Y Jesús, con la moneda en mano, dice: ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? ¿De quién? A ver, respóndanme ustedes. Y ellos contestaron: del César. Entonces denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa fue la respuesta de Jesús. ¿Cuál fue el resultado de que Jesús los confrontara en mansedumbre y no se quedara callado? El resultado fue que al oír esto se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. Ahí está el secreto, hermanos, para que la gente deje de molestar a veces con cosas como estas. Hay que confrontar con mansedumbre. Yo me pregunto, ¿cuántos de sus niños, ustedes como padres, le han preguntado a sus hijos cómo se sienten en la escuela? ¿Cuántos de sus hijos sufren bullying, acoso, algún tipo de abuso? ¿Lo saben, hermanos? ¿O los que tenemos primos, sobrinos, hermanos, lo sabemos? Porque ellos pueden estar creciendo con esa idea de que porque son hijos de pastor
o hijos de familia cristiana, nacieron en una cuna cristiana, entonces tienen que ser mansos y humildes y soportar lo que pasa en la escuela, en el colegio, en el salón de clases, soportar esos abusos, esos apodos, esos golpes. Y Jesús no aprueba ningún tipo de violencia, hermanos. Siempre hay que hacerla frente, pero de manera sabia, de manera justa y a través de los medios adecuados. A eso nos lleva la mansedumbre. ¿Cuántas personas podemos conocer y nombrar que desafortunadamente vivieron un abuso sexual, físico, en la misma casa, con el papá tal vez, con un tío, con un primo, con un abuelo que les decía cállate y no digas nada? Es que tú eres cristiana, es que tú eres cristiano. Si dices eso voy a tener problemas con tu mamá, con tu papá. ¿Y tú quieres eso para mí? No, ¿verdad? Si tú eres hijo de Dios, entonces guarda silencio, no digas nada, porque entonces vas a ocasionar problemas y a Dios no le gustan los problemas. Y es donde entra el chantaje y la manipulación, que muchas veces también se vive dentro de las iglesias, donde se busca manipular a los asistentes, a las mujeres, con ciertos textos de la Biblia para anular completamente su voluntad, su manera de pensar. Meditemos en esto, hermanos. Es un tema muy serio y cuando yo veía que me correspondía hablar de la mansedumbre, decía, ¿de dónde? Como que sentía que no había tanta tela de dónde cortar, pero es una palabra que necesitamos, porque entonces así no cometeremos grandes errores en nuestra vida y no dañaremos a otras personas y no permitiremos que ellos también cometan errores si actuamos siempre con mansedumbre. En este ejemplo, hermanos, cuando Jesús confronta a estos hombres que le estaban tendiendo una trampa con el tema de los impuestos, no vemos a un Jesús tímido, no vemos a un Jesús cobarde o temeroso. Jesús supo cómo responder con palabras de justicia y cómo defenderse a sí mismo y a su Padre. Él supo cómo responder, cómo hacerlo de una manera correcta, hermanos, sin dañar, sin lastimar, sin ofender. Al contrario, fíjese, la mansedumbre de Jesús lo llevó a que esas personas, que dice el texto, se asombraran. Dijeron, sí es cierto, yo estaba mal. Oye, estaba buscando tentar a Jesús, estaba buscando hacerlo caer. ¿Esto es pecado? ¿Esto que estaba haciendo es malo? Y los llevó a un arrepentimiento seguramente. A eso nos lleva la mansedumbre, hermanos, a hablar, a opinar, a levantar la mano, a decir, a no callar y hacerlo todo de manera adecuada, porque usted no sabe si su opinión, si su intervención justa y adecuada pueda llevar a un cambio, pueda llevar a que las cosas ya no se estén repitiendo, a que algo cambie y se transforme. Dicen por ahí que somos agentes de cambio y yo creo que sí, hermanos, pero un agente de cambio ni grita, ni se exalta, ni se aira, ni golpea, ni maltrata, pero tampoco se calla, se anula. Recordemos los extremos. Un agente de cambio está en el medio y sabe cómo actuar, siempre con sensatez. Bien, vamos a concluir, mis hermanos. Así que la mansedumbre hacia el prójimo siempre nos va a llevar a no bajar la cabeza dudando de nosotros mismos. La mansedumbre no nos va a llevar a aparentar una falsa modestia.
Ay, es que yo soy modesto, tengo que demostrar que sí soy cristiano, entonces soy modesto, soy humilde. Esa no es mansedumbre, esa es falsa modestia. Y Dios no quiere falsos. Dios no quiere, como esta palabra tan dura que Jesús les dijo, hipócritas. Él no quiere eso. Quiere personas mansas, humildes de corazón, que sepan actuar de la manera más correcta en medio de la dificultad más grande. La mansedumbre es saber quiénes somos usted y yo, pero sin orgullo. Jesús sabía quién era Él. Jesús sabía que Él era hijo de Dios y por lo tanto debería defender su nombre y debería defender a su Padre. Por eso se metió al templo y por eso defendió y por eso habló y levantó la voz, porque sabía quién era Él, pero en Él no había orgullo. Qué belleza, hermanos. Que Dios nos permita saber quiénes somos, cuánto valemos, cuánto vales tú, mujer, en tu casa, en tu matrimonio. Que Dios te permita saber el valor tan grande que tienes, pero sin orgullo, para que entonces tomes las decisiones correctas y actúes con mansedumbre. Joven, niño, que Dios te permita saber tu valor tan grande en Dios, pero sin egoísmo, sin vanagloria, sin orgullo, porque entonces serás un joven y una persona en un futuro manso y humilde, que no se va a callar las cosas, que no se va a callar las injusticias, que no se va a callar lo malo tal vez que los demás le quieran hacer, pero que siempre lo haga sabia y sensatamente. Por último, hermanos, la mansedumbre, les decía, no solo nos lleva a actuar correctamente hacia nuestro prójimo, también nos lleva a actuar correctamente ante Dios. ¿Somos mansos ante nuestro Dios, hermanos? ¿Cómo se manifiesta esa mansedumbre? Cuando usted y yo nos dejamos de resistir a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en su vida? ¿En qué áreas Dios ha estado trabajando todo este tiempo, hermanos? No nos vamos a 5 años atrás, 2 años desde que comenzó la pandemia. ¿En qué áreas está trabajando Dios? Porque no podemos decir, Dios no está trabajando en mí en nada. Sí, Dios está trabajando en usted y ha trabajado en mí en estos 2 años. La pregunta aquí es, ¿me he estado resistiendo o he sido manso para con Dios? He sido humilde para con Él. Hay cosas que Él ha estado haciendo en mi vida tal vez que no me gustan, que no estaban en mis planes, que no siento bonito vivirlas, pero que están dentro de su plan y su propósito. Ahí se ve también nuestra mansedumbre ante Dios, hermanos. ¿Aceptamos el consejo? ¿Aceptamos la disciplina? Algo hicimos mal, hermanos, algo hicimos mal y Dios nos disciplina. El pastor tal vez nos llama, nos reúne quizá con algunos hermanos, como dice la Biblia, y hay cierta disciplina no como un castigo, sino para buscar una restauración en nosotros. ¿Cómo actúo yo? ¿Soy manso? ¿Soy humilde? ¿Reconozco, porque la mansedumbre me lleva a reconocer las cosas? ¿O me opongo, me enojo y me voy? Mansedumbre para con el prójimo y mansedumbre para con Dios. Es lo que Dios desea que vivamos y que seamos y que desarrollemos y practiquemos en nuestra vida, hermanos. Me gustaría que se ponga sobre sus pies y así recordemos, hermanos, que ser manso y humilde nos va a llevar a reconocer que otras personas pueden darnos buenos consejos y buenas enseñanzas para nuestra vida. La mansedumbre nos lleva a reconocer que no lo sabemos todo, que no somos productos terminados, que necesitamos la ayuda, la mano de los demás.
y que también cuando entonces veamos un problema o un conflicto, sepamos tratarlo de la manera más correcta, tal y como lo hizo Jesús. Aprendamos de él, hermanos, que es manso y humilde de corazón. Él no se quedó callado, él no se intimidó, no se anuló. Él habló, él cuestionó, él confrontó, pero siempre lo hizo con amor. ¿Y cuál es el resultado? Heredar la tierra, heredar sus bendiciones. Yo me pregunto, volviendo al ejemplo, un niño, una niña que no habla y que no dice lo que a lo mejor vive en casa, ¿cómo va a crecer? ¿Con rencor, con resentimiento, con odio? Justo en estos días veíamos una escena en la televisión donde un niño era abusado sexualmente y él, como era tan chiquito y no sabía cómo reaccionar, lo primero que se le ocurrió fue incendiar esa casa con la persona que lo abusaba dentro y salir huyendo. Es un niño que crece con odio, con rencor, con venganza, con amargura. Y la pregunta es, ¿una persona así heredará la tierra como lo dice Mateo 5? No, porque mientras no nos deshagamos de todo eso, no vamos a poder heredar la tierra. Hermanos, Dios no se equivoca. Cuando Él dice, felices son los mansos, porque ellos heredarán la tierra, es porque Dios desea que usted sepamos el concepto correcto de la palabra manso, para que entonces sepamos cómo actuar cuando algo malo esté sucediendo. Cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Mi buen Señor, que moras en las alturas de los cielos, te damos muchas gracias en esta tarde por tu palabra, por tu consejo. Gracias, Señor, porque a través de este texto tan pequeño y tan corto, tú nos hablas hoy y confrontas nuestra vida, confrontas, Señor, nuestro corazón y nos haces recordar el concepto correcto de la palabra mansedumbre. Gracias, Señor, porque tenemos el mayor ejemplo que eres tú, Cristo Jesús, de mansedumbre y humildad. Quiero suplicarte, Señor, que nos ayudes, Padre, para hacer práctico este consejo hoy en nuestra vida diaria a partir de este día. Si alguno de nosotros tenía en mente el concepto erróneo de la palabra manso, Señor, tú nos ayudes y nos reveles a través de tu palabra cómo es que tenemos que actuar en nuestro diario vivir, en la escuela, en el trabajo, en el medio donde nos desenvolvamos o inclusive en la misma iglesia, Señor. Siempre actuando, hablando y reaccionando con mansedumbre. Señor, entendemos, Padre, que los extremos son malos, los extremos no nos bendicen, pero siempre nos bendice, Señor, estar en el centro, estar plantados y firmes en tu palabra y conocerla, Señor. Es por ello que te suplicamos que deposites en nosotros el deseo de desarrollar la mansedumbre, Señor, de que cuando tengamos que hablar, actuar, opinar, reaccionar, lo hagamos siempre de la justa manera y a través de los medios adecuados, Señor, sin buscar lastimar, sin buscar ofender, sin buscar dañar, pero siempre manifestando, Señor, lo que sentimos, lo que pensamos, sabiendo y conociendo cuál es nuestro valor, porque solo así, Señor, entonces sabremos cuánto valemos y cuál es nuestro rol en la sociedad, Padre. Te suplico que nos bendigas, Señor, y sobre todo que tu Espíritu nos llene de esa mansedumbre, de esa humildad que necesitamos, Señor. Gracias, Padre, por el consejo de hoy y te suplicamos que nuestra actitud siempre esté llena de mansedumbre, para que solo así podamos heredar la tierra que tú nos has prometido.
y todas esas bendiciones que seguramente vendrán tras nosotros si somos mansos y humildes. Te agradecemos todo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. Deseo, mis hermanos, que nuestro Dios haya hablado a sus vidas, a la mía, por supuesto, y que Él siga llenándonos siempre de esa mansedumbre que necesitamos en nuestro día a día. Paz a ustedes.